Hola, buenas tardes, buenos días, según donde estéis. Aquí estamos, Javier Molina, Pedro Fernández, y bueno, estamos aquí al lado de este río para hablaros del elemento agua. Sí, queríamos compartir, gracias Pedro, queríamos compartir la importancia de podernos ver como agua que somos. Sabemos que aproximadamente un 70% de este cuerpo físico está formado por agua que está en constante mutación, en constante cambio. Entonces, si yo quiero saber cómo estoy yo y simplemente digo, hoy cómo me encuentro, puedo confundir ese yo, ese mí, con mi ego, con la voz que habita en mí, que no soy yo. Entonces, si sin embargo me pregunto cómo está el agua de mi cuerpo, para mí es una analogía mucho más fácil de entender, entendiendo que más de la mitad de lo que soy está formada por ese agua y poder ver si el agua está fluyendo, si el agua tiene color, si hay poca agua y se demanda agua, o también ver cómo es influenciada ese agua por otros y también la responsabilidad y el ejercicio de conciencia que yo tengo a través de esto, de cada vez que comparto con otras personas, pues saber cómo estoy influyendo en sus aguas, si las estoy saneando, si las estoy purificando, si las estoy permitiendo que fluya o si estoy poniendo presas, construyendo diques o todo esto. Entonces, entender cómo gestionar el agua de nuestro cuerpo, pues ya nos va a poder hacer estar en un estado de mayor plenitud, ya que ahí también está guardado todas las memorias, todos los recuerdos, todo nuestro pasado, y ya que también es el mundo emocional y es la capacidad de ver qué emociones generas a los demás y cómo tú mueves ese agua interna. Sí, además, como dice Javi, si más del 70% de nuestro cuerpo es agua y en ese agua tenemos grabados los patrones, tenemos grabados programas, también cómo está nuestro mundo emocional, digamos que como tengamos ese agua, el estado en el que esté, va a influenciar enormemente en nuestro estado anímico, en nuestro estado, en cómo estamos en este momento, en cómo estamos en cada momento. Entonces, también muchas veces hacemos rituales, hacemos herramientas, hacemos prácticas para limpiar ese agua. Se nos ocurren muchas y de hecho hoy también nos vamos a plantear una que queremos compartir. Pero bueno, está muy bien limpiarla, pero nosotros lo que proponemos y os compartimos aquí también es el mantenerlo. ¿Vale? Porque por un lado, si nosotros influenciamos y somos influenciados por lo que emitimos y lo que recibimos en ese agua, entonces el estado de atención, o sea, es como esa responsabilidad de mantener el estado de atención que nos va a permitir saber qué emociones estamos lanzando, desde dónde las estamos lanzando, y también esto, ¿no? El ver cómo están nuestros programas ahí instalados. Ese estado de responsabilidad es el que va a permitir que hagamos ese mantenimiento, ¿sabes? Porque podemos hacer la herramienta de limpiar el agua, pero luego enseguida se nos va a ensuciar, ¿no? Por lo que llevamos dentro. Entonces, pues esto, o sea, lo que proponemos o que compartimos es ese estado de atención para ver desde dónde y cómo tenemos nuestro agua, ¿no? Nuestras emociones, nuestros programas. Sí, como bien dice Pedro, hay múltiples maneras de hacerlo, pero esta vez hemos escuchado una historia y hemos dicho, bueno, vamos a experimentar el mito, ¿no? Esta vez es un mito, una historia, una verdad más que ha llegado a nuestros oídos, y es que a través de recorrer 33, 32 kilómetros. 32 kilómetros junto a un agua que fluye, vas renovando tu agua interior, lo interno, y acompañado de lo externo. Entonces lo haremos en un sitio precioso y va a tener también pues varias maneras de vivirlo, porque es un atrevimiento también esto. Vamos a tener la osadía de comprobarlo y poder evaluar. Sí, nosotros somos de experimentar y esto es lo que compartimos y lo que nos gusta, porque muchas veces se habla o hablamos, o en general, ¿no? Se puede haber información, puede haber conocimiento de algo, pero hasta que no lo experimentas no sabes. Entonces nosotros vamos a utilizar este mito, esto que hemos escuchado, lo vamos a experimentar, y también aquí os invitamos, si os apetece, a compartirlo con nosotros, experimentar este mito para en 32 kilómetros dejar nuestro agua completamente limpio. Sí, también decir por mi parte que una vez tienes ese manejo, ¿no? O esa conciencia de tu propio agua, puedes hacer que la vida sea, como habréis escuchado muchas veces, fluir. Fluir quiere decir que estoy en una altura de una montaña y voy bajando, voy deslizándome hasta llegar al mar. Es un camino de deslizamiento.
pero sin embargo muchas veces por no poder reconocer esto vivimos estancados, en un estancamiento, nuestra agua se queda, no fluye, se va contaminando, etcétera, etcétera, pero saber que tiene muchas bondades, que el agua que bebéis ya la habréis escuchado, pero el simplemente programarla, poner una información aparte de la que ya trae, va a modificar la estructura, entonces jugar, experimentar. ¿Y en qué lugar va a ser esto? Sí, vamos a utilizar, después de estar mirando, porque te queríamos ubicar donde vivir esta experiencia, y hemos encontrado para mí el lugar idóneo, ¿vale? Porque vamos a utilizar el camino natural del Ebro, y vamos a hacer 32 kilómetros más uno y medio más, 33,5. Ese 1 sería el extra, no como el 11, la maestría, ¿vale? Entonces, vamos a hacer 32 kilómetros desde Polientes, no, 33,5 desde Polientes hasta Valdeteja, ¿vale? Polientes está en Cantabria, Valdeteja está en Burgos, y vamos a usar precisamente un camino al borde de un río, del río Ebro, para experimentar esto que os estamos compartiendo, y lo vamos a dar dos opciones. Para los más osados, los que lo quieran hacer más intenso, habrá la opción de hacerlo en un solo día. Es decir, un día que se recorren los 33,5 kilómetros caminando junto a la ribera del río Ebro, aquí en el camino natural del Ebro. ¿Es cuesta arriba? ¿Es cuesta...? Es totalmente llano. Lo hemos puesto fácil en este sentido, ¿no? Totalmente llano y con parajes preciosos, por cierto. Y entonces, bueno, para los menos intensos habrá opción de hacerlo en dos etapas. Una etapa será un viernes por la tarde, que recorreremos, creo que eran 11 o 11 y algo, y el día siguiente 22. Habrá las dos opciones, el que lo quiera hacer en una será un sábado, el que lo quiera hacer en dos, viernes y sábado. Y como fechas, 28, 29 y 30 de julio. 28 comenzaríamos a caminar, 30 de julio es el día de regreso a casa, el domingo. Estaremos alojados en una casa rural, y el viernes, cuando lo hayamos hecho, cuando lo hayamos experimentado, pues nos daremos la celebración, el festejarlo con una cena en condiciones, y nada, pues eso, Sí, a compartir y bueno, a recordar la analogía aquella de que somos como un botijo, ¿no? Un envase, y que tenemos que ver cómo está nuestra agua, si está limpita, si necesita verterse en algún lado que no sea encima de otro, o si simplemente necesita recargarse, limpiarse o todo esto. Si nos entendemos como agua, pues podemos hacer más simple y más sencilla la vida para nosotros y para los que nos rodean. Entonces, daros las gracias. sí. Y invitaros allí a veros a participar de esta aventura, de este mito. Sí, cualquiera de las dos opciones, además, lo que va a ser es con disfrute, con alegría, con belleza. Lo haremos fácil, lo haremos agradable y bueno, a vivir la experiencia, todo ritualizado. Y bueno, pues como dice Javi, allí nos vemos. Para el que quiera compartir, tenéis la información en la página web de la Escuela Cristal, y os esperamos allí. Gracias. Hasta luego, gracias.